Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Arena Breakout. En el día de hoy tenemos un video tutorial muy interesante de el armero, chicos. Vamos a aprender y a entender cómo funciona el armero, chicos. Pero antes déjenme decirles algo aclaratorio, porque en el video de ayer vi que hubo mucha confusión con el tema del lanzamiento en la Play Store y el tema de las APKs que subí a Mediafire, ¿ok? Bien. Déjenme decirle algo, y es que el videojuego, recuerden que les avisé en un video anterior, por eso es que tienen que estar suscritos, suscríbanse al canal. Les avisé de que el videojuego solamente iba a salir en la Play Store para estos países: Australia, Canadá, México, Nueva Zelanda, Filipinas, Reino Unido, Estados Unidos, y luego en marzo sale para iOS y en Android sale para Brasil, Indonesia y Japón en la Play Store, ¿ok? Y bien, ¿qué pasa con los demás países? Pues los desarrolladores compartieron estas APKs que los creadores de contenido en YouTube les compartimos a través de Mediafire y otros enlaces, ¿vale? Que es el APK normal, que pesa cerca de 6 GB, y luego el APK Lite, que pesa cerca de 900 MB solamente, que es para dispositivos gama baja o aquel que no confíe en su celular, ¿vale? Estas no son APKs malignas o que nosotros hayamos inventado o nos hayamos robado del juego, claro que no. Estas APKs son oficiales. Los desarrolladores enviaron estas APK a todas las personas que se registraron en el acceso anticipado del juego. O bueno, para recibir la notificación cuando el videojuego ya estaba disponible, ¿ok? Estas APK las envían los desarrolladores, no somos nosotros que las sacamos de sitios oscuros, ¿vale? Eso para aclararlo. Y entonces pues todas aquellas personas que no son de los países que acabo de mencionar, pues descárguense el juego por APK, que ojo, no necesitan tener VPN activada para jugarlo, tampoco para descargar el juego ni nada de eso. Simplemente descargar APK, instalarla y entrar al juego y descargar los datos adicionales, porque obviamente hay que descargar datos adicionales sin importar que lo hayas descargado de la Play Store. En la Play Store el videojuego pesa 700 MB, pero luego te pide que descargues datos adicionales, ¿ok? Así que eso para aclararlo, porque vi que en el día de ayer hubo mucha confusión con ese tema. Todas las personas que son de Colombia, Nicaragua, de Venezuela, de Guatemala, Perú, etcétera, etcétera, pues tienen que descargar el juego mediante la APK y lo pueden jugar tranquilamente, ¿vale? Es una APK normal, común y corriente, y funciona muy bien como debe ser, ¿vale? Bien, chicos, aclarado eso, empiezo de inmediato entonces con el tutorial. Ahí, como pueden ver, tengo $267,000. Si te preguntas cómo, pues en el video anterior te enseño cómo empezar para tener muchísimo dinero de inicio, ¿ok? Muy bien, chicos, dicho eso, acompáñenme de inmediato a conocer el armero. Todo, cómo funciona, cómo se utiliza, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, dónde está esto, dónde está lo otro, qué se necesita, etcétera. El video va a ser enteramente del armero, porque da para un video completo, chicos, no puede ser menos. Así que empezamos de inmediato diciéndoles que aquí en el armero encuentran todas las armas que hay en el juego. Todo lo que está aquí está en el videojuego. Hay todas estas clases: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases de armas hay en este videojuego. Desde ametralladoras, francotiradores, pistolas, armas de asaltos, armas pequeñas, todo a tu gusto. Escopetas también, por si tú eres amante de los escopetazos, de atacar desde cerquita, pues utiliza una escopeta. Y bien, tú te estarás preguntando, Eder, ¿por qué hay unas armas de color y otras en oscuro? Bien, eso es importante en este videojuego, chicos. Mira, nosotros empezamos siempre con estas armas iluminadas, ¿vale? Y un montonazo de armas oscuras. ¿Por qué es eso? Bien, eso es porque en el campo de batalla tú tienes que encontrar estas armas que están en oscuro, ¿vale? Cada que tú encuentras un arma, se te va iluminando. Por ejemplo, ya yo he encontrado muchísimas. Normalmente las primeras que se te van a iluminar son las que tienen los militantes, porque son los primeros que tú vas a matar y son los primeros que tu personaje va a ver su arma, ¿ok? Bien. Pero ya luego que matas a otras personas o a militantes más avanzados, pues vas a ir descubriendo nuevas armas. Por ejemplo, esta de aquí yo la descubrí hace poco. Cuando descubres un arma, te sale un recuadro aquí que dice nuevo, para avisarte de que has descubierto una nueva arma.
¿Cómo se descubren esas armas? Pues simplemente es matando a alguien y que tu personaje le vea el arma. O traértelas acá al menú, a traértelas acá a tu casa y listo, ya está. Así es como las aprendes y ya está. Es solamente cuestión de que este señorito de aquí vea el arma, ¿vale? Por ejemplo, yo hace poco pues utilicé esta arma, ¿vale? Me la encontré en una partida anterior y bueno, ya mi personaje la aprendió, ¿vale? Entonces, chicos, una vez dicho cómo funciona o cómo pueden tener las armas, les digo de segundo que esto aquí no es para modificar las armas ya existentes. El armero no puedes llevar esta arma o esta arma o esta arma y modificarla de otra forma. Claro que no, así no es como funciona. El armero es para crear tus propias armas desde cero. Es decir, agarras una AK-47 y la personalizas a tu completo gusto, ¿ok? Una vez que ya tú tienes elegida tu arma, ¿vale? ¿Cómo la vas a elegir? Pues teniendo en cuenta esta estadística de aquí. Este recuadro es lo que te informa a ti distancia efectiva, que es hasta dónde llega la bala sin que se distorsione ni nada. La precisión, la estabilidad sin mira, diseño ergonómico, retroceso vertical y horizontal. Y te dice los modos de disparo que tiene dicha arma. Esta, por ejemplo, es una semiautomática, ¿ok? No dispara por ráfagas, sino que dispara de una a una, se puede decir. Sí, de una a una. Y tiene un máximo de 300 disparos por minuto. Esa se puede decir que es la cadencia. En comparación con una AKM, esta dispara 600 balas por minuto y es semiautomática y automática, ¿ok? Esta sí va por ráfagas. Si no sabes qué es automático, pues es el trrr, ta, 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 ¿vale? Y el semiautomático es el ta, 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 ta. En español, ¿no? Con dibujitos no puedo. Pero bueno, una vez que ya tienes elegida tu arma, pues puedes irte a confirmar, ¿vale? Ya tu personaje vio el arma, ya la aprendiste, ya miraste sus estadísticas, ya confirmaste que esa es la que vas a crear, pues le das a confirmar. Si tú no quieres enredarte con todo esto, pues simplemente vete a configuraciones, este apartado de acá, y aquí te aparece un apartado que dice configuraciones profesionales. Aquí estas configuraciones están hechas por el sistema, ¿ok? No las tienes que hacer tú. Simplemente le das a ensamblar y ya quedaría listo, ¿vale? Sin que tú hayas tenido que hacer un montón de rollo que vamos a ver ahorita, porque lo voy a hacer. Voy a modificar un arma mía con ustedes. Una cosa que sí les debo decir es que no es necesario que ustedes tengan comprada todas las piezas del mercado, ¿vale? Porque hay muchísimas piezas. Por ejemplo, mira, partes de arma, hay un montón. Empuñadura, agarre, mira, culata, cargador, un montonazo de partes de arma hay. Yo tengo por acá unas armas que me he encontrado en el campo de batalla. Como puedes ver aquí son bastantes. Y bueno, no las he vendido porque de repente las necesito para crear mi arma. Pero cuando estás acá en el armero y ya vas a confirmar, entonces te sale la factura de todas las piezas que tienes que comprar. Así que no compres piezas por el gusto. Acá te dice las que tienes que comprar. Le damos a confirmar, chicos, y empezamos de inmediato. Yo empiezo desde izquierda a derecha. Empezamos por el cargador. Esta arma nos da un cargador máximo de 35 balas. A diferencia de otras armas, espérate que les muestro. Si yo quiero elegir una AKM, pues vemos que esta arma me da un cargador de hasta 75 balas, ¿ok? Un cargador bastante grande, 75 balas. Pero yo no quiero eso, ¿vale? Yo no quiero eso, yo quiero algo más sencillo. Continúo. Quiero el cargador de 35 balas para no tener que cargar tanto. Bien, luego le vamos a poner una culata. Esta culata de madera no nos da muchas posibilidades, ¿vale? Mira, espérate un segundo. Este botón de aquí es para agrandar la cosa y que tú veas cómo va el diseño de tu arma. Aquí solamente está la boquilla. Algún profesional que me diga cómo se llama esa parte. Este botón de aquí es para restablecer todo. Y bueno, la culata de madera no nos da muchas posibilidades como estás viendo. Pero si le ponemos una culata metálica, vemos que nos desbloquea muchísimas más posibilidades.
Muy bien, ¿eh? Dato curioso. Le ponemos agarre. Claro que sí. Acá elegimos un agarre que nos dé un buen diseño ergonómico. Este es de 10, este es de 7. Y aquí sería cuestión de ir buscando su mejor diseño ergonómico. Mira, voy a poner esta, ¿ok? Luego vamos a miras. Acá en miras, cuidado se me enredan. Espero explicar bien este punto de las miras. Como ya sabemos, en este videojuego podemos disparar desde el hombro. No, espérate, podemos disparar desde el lateral, o sea, con una mira lateral. Y también podemos tener en el mismo arma, podemos tener una segunda mira y es la principal. O sea que podemos tener hasta tres miras en un solo arma. Bien, ¿cómo se hace eso? Pues tienen que ponerle esta pieza que se llama mira inclinada, ¿ok? Ustedes le ponen esa pieza ahí y automáticamente se les abre otro menú de miras, ¿vale? Si te viste, no tengo aquí otro menú de miras. Le pongo inclinación y automáticamente sale otro menú de miras. Cuando le toco a este menú de miras, vemos que nos sale una mira y es inclinada, ¿vale? Mira, ahí puedes verlo. ¿Ves? Una mira inclinada. Bien, una vez que tenemos la mira de adelante lista, pues ya sería cuestión de poner la otra mira principal, ¿vale? Espérate, esa no. La otra mira principal sería entonces, esto de parte táctica es para poner los láser. Yo no recomiendo poner láser porque revelan ubicación, así que ahórratelo, ¿vale? Por acá más láser, podemos poner un láser aquí, un láser acá y otro láser por acá. 3 láser podemos poner, así que demasiado escándalo, demasiado llamativo, así que no. Bueno, yo no sé ustedes. Ustedes si quieren poner muchísimas lucecitas a su arma, póngansela. Bien, ponemos esta mira, bueno, esto no. Eso lo quitamos. Ponemos boquilla, chicos. Muy importante poner boquilla, silenciador, porque no queremos hacer bulla en el campo de batalla. Y por último ponemos la base, ya sea si quieres esta, que lo que hace es ponerte otra mira, ¿vale? A ver, ¿cuál ponemos? Podemos poner esta, pero esta mira va inclinada, creo. No va desde el centro. No, efectivamente, no va desde el centro. Nosotros la que queremos poner es esta de aquí, que es la que va encima. Le damos a confirmar y este riel de mira sí va encima. ¿Veis? Ahí está encima. Ahora le ponemos la mira encima. ¿Cuál pongo yo? Pues siempre pongo esta de por aquí, que es de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está, mira. Esa no, esta, la de 1x por 6x. Esta es muy buena. A mí me gusta porque puedes tener un francotirador y a la vez una arma ametralladora, ¿vale? Una vez que ya estamos listos, le damos al botón de ensamblar, pero antes nos dice aquí que necesitamos comprar 8 partes. Esas partes nos aparece aquí para comprarlas, ¿vale? Ahí está. Esto del precio va a variar un poco dependiendo de cómo esté el mercado, ¿ok? Porque acá el mercado fluctúa en el precio de las partes. Entonces puede que a ti te salga más barato, puede que a mí me salga más caro. Si le doy a actualizar, vemos que cambia, ¿veis? ¿Ves que va cambiando el precio? O sea, son las mismas partes, pero el precio va cambiando. Y eso es porque el mercado aquí es cambiante, no son precios fijos. Luego en otro video vamos a hablar del mercado, porque es otra cosa bastante interesante. Bien, le damos a comprar y ensamblar. Ahí estaría listo. Esa sería mi arma que voy a llevar al campo de batalla. Y bueno, tenemos la opción de entrenamiento para entrenar con dicha arma y ver cómo sale. Vamos a darle, le ponemos un nombre. Vamos a dejarlo así, le damos a guardar, no puedo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle SKS 111. Listo, le damos a guardar. Pero yo no voy a ir para el modo entrenamiento, así que pues ya me salgo y bueno, acá tenemos nuestra configuración lista, ya está ensamblada, ya está lista para usarse y tenemos la opción de crear otra. Le ponemos otro nombre y podemos elegir basado en el arma estándar o basado en modificaciones básicas, ¿ok? Esto para empezar desde 0000. Bien, yo lo voy a cancelar, ya no quiero crearme otra arma.
Bien, ahora ya esto sería todo acá en el armero. Ya cuestión de hacerse otra arma. Me dicen en los comentarios si quieren que haga una arma específica. Una pistola estaría bien. Las pistolas pueden ser muy modificadas en este juego, ¿eh? Y bien, ahora pues ya nuestra arma nos debería salir en teoría acá en el inventario, ¿ok? Sale acá. Sale aquí. Así que ya sería cuestión de buscarle balas. Para eso simplemente le damos a más, buscamos munición y acá pues elegimos las mejores municiones, serían las más caras, ¿no? Las más caras son las mejores municiones. Eso para tenerlo en cuenta, chicos. Y bueno, eso sería todo en cuestión de el armero. Ya sabes cómo funciona, de qué trata y ya sabes cómo personalizar un arma. O sea, tienes la idea, ¿no? Del montón de cosas que se pueden hacer. Yo sé que a muchas personas pues les tendrían miedo al juego este porque hay un montonazo de cosas que tienes que aprender, un montonazo de cosas que tienes que saber y pues a algunos les puede asustar y los puede espantar, pero créeme que una vez que entiendas todo, yo voy a seguir trayendo tutoriales y guías para que lo entiendas, ¿vale? Porque me ha gustado que una vez lo entendí, el juego me gusta mucho más, chicos. Siento que soy más profesional, no sé. Pero cuando entiendes el juego te agrada muchísimo. Así que les invito a explorar este videojuego. Una cosa que debo decirles. Por ejemplo, aquí ven que yo tengo una mira, ¿vale? Tengo esta mira. Esto no se lo puedes poner a una arma que ya tengas. Por ejemplo, esta arma de aquí no tiene mira. Mira, yo le quiero poner esta mira, no hay forma, ¿vale? Eso no funciona así, chicos. Para poder poner miras y todas esas cosas tienes que crearte el arma desde cero o que pues tengas todas las partes compradas, ¿ok? Y bien, chicos, eso es todo lo que les puedo decir del armero en el día de hoy. Si me extendí un poco, me disculpan, y si no me expliqué muy bien, me disculpan, pero en los comentarios pueden dejarme sus inquietudes y preguntas y con mucho gusto trataré de responderles un poquito mejor, amigos. Así que nada, este es el video del día de hoy, el armero. Nos vemos en la próxima, amigos, en el campo de batalla. Ya voy a empezar a prepararme porque de hecho ya estoy empezando a entrar en batallas bastante difíciles. Así que ya este modo explorativo debe acabar y nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye.